acá empezamos con la parte de los agentes mecánicos y a modo simplemente de definición podemos verlo como un conjunto. Van a encontrar varias, al final hay una bibliografía bastante extensa del tema. No es necesario, también hay algún material elaborado por la cátedra de fisiopatología bastante completo, de tanto como agresiones de carácter mecánico, físico, heridas, agresiones por quemaduras, por calor, por frío, por agentes químicos, otros agentes físicos, electricidad, agentes ionizantes, radiaciones. El tema es muy amplio y tratamos de resumirlo y llevarlo más o menos a una dimensión acorde a lo que es la carrera nuestra. Siempre, como siempre, quienes estén interesados en ampliar el tema porque tengan interés, nos pueden ir a bibliografía o consultarnos directamente sobre un tema o consultarnos sobre otros materiales para poder eh, leerlo o estudiarlo más en profundidad. Acá hay una definición de las que podemos dar, una de las tantas es un conjunto de lesiones locales con o sin repercusión general producidas en los tejidos por la acción mecánica de un elemento vulnerante. Como ven, es una definición bastante genérica porque vamos a ver después que las lesiones pueden ser eh, muchas, de distintos tipos y distintas etiologías, y los tejidos también involucrados pueden ser también varios, como saben, la cantidad de tejidos diferentes que tenemos en nuestro organismo. Y el elemento vulnerante también puede ser realmente la gama es bastante amplia y lo vamos a tratar de ver por lo menos lo más notorio o lo más frecuente. La etiología, que es un tema que siempre tenemos que tenerlo como elemento clave, ya sea diagnóstico, en cualquier tipo de diagnóstico o tema que tratemos. En este caso va a ser el elemento agresor, entre comillas, de por sí, o sea, un factor ambiental inanimado de carácter físico que por violencia mecánica es causa suficiente y generalmente determinante de la enfermedad. O sea que de por sí mismo podría ser la causa y lo que nos provoque después el problema o la enfermedad. O sea, no hay duda de que si nos pegan un tiro, el factor etiológico es la bala, el balazo. Nos pegaron, más allá de quién fue, no importa. En caso de la caída de un árbol encima nuestro, es una violencia mecánica y la causa fue la caída del árbol. Eh, no tenemos un culpable, pero sí tenemos un agente etiológico, y está bien claro. Vamos a ver que además podemos encontrar diferentes tipos de decir, accidental, lo que les nombraba, puede ser que se le caiga un árbol o un pedazo de reboque de techo, un pedazo de techo encima, sí, múltiples, un accidente de tránsito que es lo más frecuente y es un tema bastante preocupante porque es una causa muy alta de fallecimientos en nuestro país y en el mundo, y sobre todo una franja etaria en las cuales la mayoría de ustedes están comprendidos. Yo ya estoy saliendo un poco de la franja, pero de todos modos no quedo exento, ya sea que conduzcan un vehículo o que vayan caminando y un vehículo los atropelle. Iatrogénica, pueden verlo escrito con Y o con I latina, ahora quedó escrito con Y. Ya habrán visto el concepto de iatrogenia, viene del griego, que es iatros, es médico, o sea, es quien cura en definitiva, y génico, que es provocado por, o sea, o nacido por, en este caso sería provocado por, literalmente provocado por un médico, lo cual no es literalmente, no debemos tomarlo así, pero sí que es una acción en la cual estamos provocando un daño con la intención de curar. Esto nos atañe también porque a veces podemos cometer errores y podemos provocar un daño nosotros en el proceso de tratar de rehabilitar o de curar a un paciente. Podemos, por un accidente, una negligencia o un desconocimiento, las causas son varias y se van a ver, y en otro momento podemos provocar un daño tanto a nivel local como a nivel general. Intencional es cuando
depende de la intención, pero por ejemplo, cuando uno va a realizar un corte, por decir algo, con un bisturí, eso estamos provocando, pero es una intervención quirúrgica, se considera intencional. También cuando es intencional, cuando alguien les pega lo mencionábamos hoy, el caso de que alguien les pegue, le dispare con una bala, sí, hay una intención de por medio. En algunos casos para bien y otras cosas en otros casos para el mal. Puede sonar un poco, esto demasiado poco profundo, pero es un poco la introducción al tema, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, cuando ya nos referimos directamente a los traumatismos, que abarca una serie muy amplia de eventos, podemos hablar de los traumatismos que puedan ser cerrados. O sea, hoy hablábamos también es justamente el elemento etiológico, el elemento vulnerante, es causa suficiente, pero además lo que tiene que cumplir como condición es que cause un cierto daño, porque si lo vemos literal, o sea, estrictamente por la definición, podemos ver que si yo estoy parado y me tiran con un globo común y corriente de cumpleaños, sí, hay una fuerza mecánica que se ejerce muy leve, obviamente, se ejerce sobre un tejido mío, sobre el epitelio, sobre una parte del cuerpo, un brazo, la cara, donde sea, y el daño que cause es cero. Entonces, en general nos referimos a algo que pueda causar un daño. Ya si te tiran con un termo en una reunión familiar, digo, por más que tal vez no te provoque un mate, no te provoque un daño por lo menos macro, pero puede provocarlo. Depende de la zona, que va a ser otro tema que también vayamos a ver. Depende si te peguen con un mate en un ojo o te peguen con un mate tal vez en la pierna, por mencionar dos lugares que tienen connotaciones muy distintas, una por la debilidad y el tipo de órgano que estamos refiriéndonos, y aparte las repercusiones estéticas, pero eso es un tema que lo vamos a ver cuando nos toque hablar de heridas concretamente y cicatrización de las heridas. Entonces podemos tener acá, en este caso, las que son los traumatismos cerrados o las contusiones. No por ser cerrado va a ser de baja peligrosidad o un problema menor, porque muchas veces tendemos a pensar de que como no hubo una herida, que es el otro de los puntos que están descritos en la presentación, la contusión puede ser muy grave e incluso en algunos casos llevar a la muerte. Simplemente para ejemplificar, puede ser que te peguen con un martillo en la mano, y si bueno, después veremos la serie de eventos que se suceden, pero en ese caso consideramos que es una contusión o un traumatismo cerrado. Y el otro caso, que es un caso más menos visible, pero de todos modos tenemos que mencionarlo, que es la conmoción, que es otra variable del traumatismo cerrado, que es el típico knockout o los golpes cuando, sobre todo en boxeo, que es lo más visible, que no causan ningún daño visible a nivel macro y tampoco, y muchas veces a nivel micro tampoco, pero que cuando es repetitivo, y en los boxeadores es algo repetitivo porque es algo constante, puede provocar daños a nivel del encéfalo. Son daños acumulativos que pueden devenir en una situación de alteración de las capacidades cognitivas de la persona. El caso más notorio, pero aparte hablamos de uno de los boxeadores más, tal vez de los mejores del mundo, el más, de Muhammad Ali, justamente padece una enfermedad que es producto de la acumulación de las conmociones, de los golpes, que como ustedes bien saben, que el uso de guantes, porque es un deporte, no es una actividad, no es un robo, no estamos matando a nadie, justamente el uso de guantes para mitigar los daños. Después pasamos a los traumatismos abiertos, o también los podemos definir como heridas, que los vamos a también ver qué tipo de heridas tenemos. Los traumatismos óseos y articulares, que muchas veces están combinados o pueden ser únicos, generalmente se combinan, que son las fracturas, que también cuando veamos el capítulo de fracturas en algún momento vamos a ver qué tipo de fracturas tenemos, fractura abierta, cerrada, y ahí podemos jugar un poco con el tema
una fractura expuesta, que también significa una herida, o sea, una solución de continuidad provocada por algún traumatismo. En este caso, a veces eh, el tipo de fractura, los tipos de fractura y las magnitudes, y esto es un tema aparte del tema fracturas y la regeneración ósea. Como saben, el hueso tiene la capacidad, de los pocos órganos del cuerpo, tiene la capacidad de poder regenerarse y retomar su anatomía original y sus funciones. Y después tenemos traumatismos complejos, que lo vamos a ver, muchas veces son productos de grandes de estallidos de guerra, o de accidentes automovilísticos muy grandes, o caídas o accidentes de explosiones de bombas, o caídas de edificios o demás. Vamos a seguir avanzando un poco. Algunas simplemente este, algunas fotos un poco difíciles de... Acá estamos previniendo, como debe ser, previniendo posibles caídas y accidentes. Acá fue un caso un poco especial, una caída de una escalera, algo bastante frecuente, creo que cualquiera le ha pasado. La manipulación de los productos químicos por parte de los niños es algo que siempre, por más que tengamos cuidado, siempre alguno se nos escapa y siempre van a hacer algo, meter los dedos en el enchufe, caerse, tocar fuego. Es algo muy normal, porque es parte de la exploración del mundo, que el niño se relaciona con el mundo explorando, y entre otras cosas pasa por tocar justamente las cosas que no debe, pero es parte también de la del desarrollo cognitivo y emocional y físico de los niños. Acá seguimos viendo casos. Violencia intrafamiliar, me había olvidado mencionarlo, que no es un tema menor también, que afortunadamente hoy se denuncia mucho más que antes. Acá tenemos el caso de un bisturí, que es un tipo de herida, es una herida intencional, porque estamos buscando acceder a determinado sitio para poder lograr determinado objetivo, médico general o odontológico que sea. Y acá tenemos, ya empezamos entramos ya un poco más en el tema del tipo de lesión, y vamos a ver que las cosas que importan, ¿no? Por ejemplo, cuando uno recibe un golpe, o qué es lo que, cuando le tiran con una piedra, cuando le tiran con algo. Entonces, las características del objeto vulnerante, el que nos provoca el daño, el que nos pega. Hablo en primera persona porque no estoy refiriéndome, también le puede provocar un daño a un animal, a un perro, a un gato, pero estamos hablando generalmente de seres humanos, que es con quienes trabajamos y es lo que somos. Del tamaño dependerá el tamaño, forma, consistencia y masa. ¿Ustedes se acuerdan algo del tema de aceleración, de la velocidad implícita en un cuerpo más denso? El daño que puedo provocar es mucho mayor. La consistencia no es lo mismo que recibir un pedazo de granito que un pedazo de un bizcochuelo que tire. Evidentemente eso va a repercutir. La forma, si es roma, si es una forma puntiaguda, si es una forma rugosa, todo eso va a determinar el tipo de daño que provoque, ¿no? Si una forma roma, generalmente va a producir, difícilmente produzca un efecto de una solución de continuidad. Va a ser seguramente una contusión, no va a haber arrancamiento ni corte, en general hablamos, ¿no? Y depende del tamaño, que podrá ser el tamaño de una canica o bolita, no sé cómo se les dice ahora, o el tamaño de un ladrillo o un automóvil a 70 km por hora. Por eso está implícito también el tema de energía, con la velocidad con que se recibe ese objeto traumático, vulnerante, la velocidad, la dirección del impulso, si el objeto pega directa en un plano perpendicular, o si es una dirección oblicua. Entonces dependerá del tipo de dirección, si va a ser el tipo de traumatismo, si va a ser una contusión, si va a ser un arrancamiento, el tiempo de acción de ese elemento que está eh, pegándonos, y la resistencia de los tejidos, que es de alguna forma la parte, digamos, la otra cara del tema, que justamente una es lo que nos pega o lo que nos agrede, y la otra parte es cómo nos defendemos de acuerdo a qué zona estemos recibiendo la agresión.
dependerá si es a nivel de cráneo, el tipo o sea, a nivel de piel, a nivel de donde es que sea donde recibamos el golpe, ¿no? Si es la piel, es digamos, el órgano mejor preparado para poder, el tejido, piel, como que quiera llamarse, depende un poco de lo que los conceptos histológicos, pero en definitiva es la que está mejor preparada para recibir eh, las agresiones, que por algo fue justamente la idea que sea la primera barrera, tanto a nivel de lo que es, se, se acuerdan de la UDA 2, de lo que era las barreras defensivas, que la primera por excelencia era la piel, a nivel, digo, de las invasiones microbianas y demás, pero también rige para los traumatismos, el tejido celular subcutáneo, y después empiezan a haber ciertas variantes en las cuales encontramos músculos, huesos, parénquimas, tejido nervioso. Cada uno tiene sus características de cómo se defiende y cómo no. El tejido adiposo tiene una capacidad, más que nada tiene una capacidad de aislamiento térmico, no tanto de resistencia, pero se maneja muy bien. El tema de algunos tejidos que son poco vascularizados, que no se, si bien pueden llegar a defenderse bien, el tema es que no se puedan recuperar del todo, justamente por la falta de irrigación. Entonces podemos tener que los accidentes locales pueden tener, o las agresiones locales pueden tener consecuencias que vayan más allá de lo local, y vamos a encontrar que tenemos, a veces, cuando es una herida, hablábamos de herida, una hemorragia, que dependerá también, no es lo mismo una hemorragia controlada, porque estamos realizando una incisión con un bisturí, a veces puede haber accidentes también, obviamente, pero en general, eh, es llamada una herida limpia y aparte programada con un bisturí, realmente no nos va a provocar mayores problemas, pero eh, un corte, un accidente cualquiera, algo que pueda provocar la solución de continuidad sobre el epitelio, no provocar una hemorragia, que cuando es muy grave puede llevarnos a un estado de shock. Dependerá de la bulimia, dependerá de la cantidad de sangre que se pueda perder en la herida, dependerá si son 100 centímetros cúbicos o sea 1,5 litros. Nos puede llevar a un estado de shock, o sea que no son temas menores el tema de los traumatismos, ¿no? Hematomas, equimosis, todos son temas que vamos a verlos luego en la parte de heridas, y más específicamente infecciones cuando son heridas llamadas sucias, dolor en la zona, también edema, un edema localizado, puede haber disfunción, o sea que esa zona puede haber sido un golpe en la articulación que deja de tener movilidad, puede con fiebre, muchas veces por producto de las infecciones, anemia en caso que haya mucha pérdida de, de sangre, y alteraciones de tipo metabólico. La rotura de la barrera cutánea, vamos a ver que acá a nivel de la sintomatología de las contusiones a nivel local puede haber, volvemos a nombrar, dolor, edema, hemorragia de equimosis, sufusión, hematoma, que son, vamos a verlo después como la diferencia entre ellas, un derrame seroso, a nivel regional, local y regional, una hipotencia funcional, y un shock neurogénico inicial, puede haber un shock hipovolémico y un estallido de vísceras cuando ya el impacto es. Esta es una foto vieja, pero no deja de ser válida, y está interesante porque acá un poco muestra el tipo de heridas que puede haber. Acá cambiamos de las características, pues hablamos de un traumatismo con solución de continuidad cutáneo y o mucoso. Acá vemos, no sé si llegan a distinguir, una abrasión es como si fuese, como si les pasasen un rallador, o sea, bueno, ¿viste? Cuando rayaron queso a mano, o algo que lo que provoca es son heridas superficiales que tienen características de que no hay gran pérdida de sangre, no son peligrosas porque no son profundas, lo que son muy molestas y demora, y son están bastante proclives, o por lo menos
la probabilidad de infecciones está presente porque es una zona bastante amplia a veces y que cuesta un poco, demora un poco la curación, es molesta, duele un poco, arde. Las incisivas, que la típica puede ser pues, un elemento, un cuchillo, que dependerá un poco del tipo de corte, como vamos digo, qué elementos puede involucrar y en qué zona aparte vaya a cortar, ¿no? Cuando estamos hablando de la cara, siempre que hay algún elemento noble vamos a encontrar en el camino y puede ser de, la peligrosidad puede ser alta, o por lo menos requiere un tratamiento más profundo que si fuese, por ejemplo, un corte a nivel de los gemelos, por decir algo. Las punzantes, que están justamente provocadas por algún elemento tipo el típico de un clavo, la amputación, un corte de un dedo, en algunos casos, hoy afortunadamente cuando son amputaciones limpias puede volver el pedazo, la parte del miembro volver a recolocarse digamos, con microcirugía y poder reimplantarla, pero no es fácil. Es distinto a un arrancamiento cuando es provocado por una mordida de un perro, de repente, por decir algo, donde aparte hay una flora microbiana nueva que no corresponde a la zona del dedo. Entonces, pero bueno, ya es manejo de la cirugía médica, la cirugía plástica, y entonces no nos metemos en funcionar en ese tema. Acá vemos un típico de con qué puede ser provocado. En la clasificación veíamos un poco cómo podía ser el típico, el objeto provocador, cómo puede verse a nivel superficial en la piel y cómo puede verse a nivel interno. Como ven, acá involucra varias capas. Acá no vamos a obtener, solamente cuando veíamos hoy hablábamos de regeneración, hablábamos de que uno de los tejidos u órgano que regenera como tal es el hueso. También el epitelio, si es en forma absolutamente superficial, puede regenerar sin dejar cicatrices. No es esto de los casos, ¿no? Porque son heridas punzantes, heridas incisivas. Como ven acá tenemos distintas variedades de abrasiones o escoriaciones, punzantes, volvemos a ver un poco cortantes o incisivas. Pueden ser verticales, tangenciales, totales o entajadas. Puede ser el mismo elemento que provoque una herida incisiva vertical que lo pueda provocar a nivel oblicuo, y puede ser que sea como una especie como de tajada de piel que esté quitando. Después tenemos las heridas contusas desgarradas, que puede ser por arrancamiento, realmente referidas a algún tipo de acción. Las complicadas son generalmente de un pronóstico bastante, digamos, poco favorable o desfavorable, porque va a involucrar, en muchos casos va a involucrar órganos nobles, lo cual nos puede complicar mucho. Las simples de mejor pronóstico, y las compuestas involucran más de un más de un más de una más de un órgano, o sea, involucran epitelio, pueden involucrar mucosa, pueden involucrar alguna otra parte del cuerpo, en las cuales nos compliquen, pero las peor pronóstico. Hoy veíamos las superficiales, un caso que eran las escoriaciones, yo les nombraba el caso de un rallador. Acá puede ser un raspado que se raspó con algo, y bueno, como ven, estas partes de piel que quedan son restos que se van de alguna forma necrosando y luego se van descartando. Esto no representa peligrosidad, pero sí representa mucha molestia. Es un sector estético, además, absolutamente, y bueno, requiere una curación permanente, y está siempre siempre una secreción serosa a partir de las capas profundas, pero no reviste peligrosidad. Y las profundas, que pueden ser penetrantes y perforantes. Acá un caso que bueno, tanto daño al toro que al final terminó el toro provocando un daño al torero. Sí, sin duda que cuando un toro logra perforar al bastante complejo de solucionar, pero bueno. Las complicaciones que veíamos algunas hoy: dolor, la hemorragia, la separación de los bordes de la herida, depende un poco también de cómo estemos
de cuánto se separan las heridas entre sí. Nosotros a nivel bucal tenemos la ventaja de que las mucosas responden bastante bien a los tratamientos quirúrgicos. Acá estamos en la foto de la izquierda, un acceso al seno maxilar. Esto es una intervención programada, bastante limpia, digamos. Nunca la cavidad oral va a estar absolutamente perdón, estéril, sí va a estar descontaminada y va a ser limpia, en el sentido de que estamos trabajando con las mayores precauciones y la mayor, como ven acá, campos quirúrgicos por afuera, campo externo, campo interno seguramente. Y las complicaciones de la infección que están siempre presentes, dependerá. Acá vemos una herida que si no es tratada inmediatamente puede llevar una infección. Una septicemia muchas veces lleva tratamiento también antibiótico, porque no sabemos muy bien cómo se provocó y la profundidad. A veces el manipular de repente un corte pequeño, de repente haber manipulado una cámara séptica por alguna, no sé, una inundación de una casa que tienen que obrar rápidamente, de repente un corte muy pequeño, justamente una cámara séptica, puede provocar una septicemia, ¿no? Entonces requiere tratamiento antibiótico, aunque la herida que ustedes vean puede ser del tamaño de 1 centímetro y apenas abierta. Van a ver que enseguida la zona se enrojece y acá no, justo no colocamos fotos de esa, pero cuando se ve herida vamos a colocar algo. Depende mucho de las circunstancias propias y las generales. No es lo mismo cortarse con un cuchillo abajo de una canilla agua limpia, que, como digo, cortarse con un elemento cortante o punzante en una cámara séptica, que tuvieron que actuar de apuro. Acá, quien no le ha pasado, creo que no vivió, no sé, no es un ser humano. Lo más típico de unas caídas y que no tiene mucha implicación.